Nos importa si queremos que seas valiente, audaz y lleno de confianza. Joyce Meyer, reconocida personalidad televisiva y una voz influyente, se vio en el centro de un momento asombroso e inolvidable. La sala, típicamente llena al ritmo constante de los procedimientos legales, se tensó mientras el juez se preparaba para anunciar el veredicto. Mientras Meyer permanecía allí, con el rostro entre la anticipación y la inquietud, nadie podría haber previsto lo que estaba a punto de suceder. Las palabras que siguieron parecieron flotar en el aire, oprimiendo con su peso a todos los presentes. En cuestión de segundos, su expresión pasó de la sorpresa a algo mucho más inquietante. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Joyce Meyer se desplomó en medio de la sala, con las piernas dobladas. ¿Qué pudo haber desencadenado una reacción tan intensa? ¿Fue la severidad de la sentencia? ¿O algo aún más personal? La sala se sumió en un silencio atónito mientras la gente corría a ayudarla. El caos que se desató dejó a todos desesperados por respuestas. Este impactante giro de los acontecimientos ha desatado una especulación generalizada, dejando al mundo cuestionándose la verdadera historia tras el colapso de Meyer y la difícil verdad que ahora enfrenta. Los rumores sobre el supuesto encarcelamiento de Joyce Meyer se extendieron como la pólvora, pillando a todos desprevenidos. Todo comenzó con unas cuantas publicaciones vagas en redes sociales, mensajes crípticos que insinuaban un escándalo inminente, rumores de una investigación del FBI y rumores de irregularidades financieras dentro de su organización. Al principio, muchos lo descartaron como chismes sin fundamento, pero luego los rumores se convirtieron en pura especulación. La gente empezó a hacerse preguntas. ¿Estaba Joyce Meyer realmente en problemas? ¿Su enorme imperio religioso finalmente la había alcanzado? Lo más importante, estaba a punto de enfrentar graves consecuencias legales. Pronto, los medios de comunicación comenzaron a retomar los rumores. Algunos afirmaron que las autoridades habían estado investigando las finanzas de Meyer durante meses, sospechando de malversación de donaciones benéficas. Otros sugirieron algo aún más siniestro, que estaba al tanto de la corrupción interna, pero decidió guardar silencio. La especulación no hizo más que crecer cuando surgieron informes de que agentes federales presuntamente habían registrado una de sus oficinas en busca de registros financieros no revelados. Nadie pudo confirmar si esto era cierto, pero eso no impidió que algunos crearan sus propias teorías. Luego vinieron las impactantes afirmaciones de que Joyce Meyer ya había sido arrestada en secreto. Los foros en línea se llenaron de supuestos relatos de testigos presenciales. Algunos insistían en haber visto a Meyer siendo escoltada fuera de un edificio esposada. Otros decían haber oído de fuentes confiables que ya estaba detenida. Sin fotos, sin declaraciones oficiales, solo historias que parecían ganar fuerza día a día. Sus seguidores estaban incrédulos, negándose a creer que su amado líder espiritual pudiera estar involucrado en algún delito. Sin embargo, sus críticos se apresuraron a decir, donde hay humo, hay fuego. A pesar de todo el ruido, el equipo oficial de Meyer guardó silencio. No hubo ningún comunicado de prensa ni publicación en redes sociales que desmintiera las acusaciones. Algunos lo interpretaron como una confirmación de que algo ocurría tras bambalinas. Otros creyeron que simplemente ignoraba los rumores, sabiendo que con el tiempo se desvanecerían. Pero en lugar de amainar, la especulación solo se intensificó. Los presentadores de programas de entrevistas comenzaron a hablar del tema, y los teóricos de la conspiración comenzaron a indagar en entrevistas pasadas, buscando señales de que Meyer supiera que este día se avecinaba. Algunos incluso afirmaron que había insinuado una gran crisis en un sermón meses antes, como si estuviera preparando a sus seguidores para algo grave. Pero se trataba de otro caso de Internet descontrolado con una historia sin fundamento, o se escondía un verdadero escándalo. Hasta que se supo la noticia oficial, solo cabía esperar y observar cómo se desentrañaba el misterio del supuesto encarcelamiento de Joyce Meyer. ¿Qué cargos presentó el tribunal contra Joyce Meyer? Cuando el tribunal finalmente se pronunció sobre el caso de Joyce Meyer, las acusaciones fueron más impactantes de lo esperado. Durante años, había sido uno de los rostros más conocidos de la televisión cristiana, predicando sobre la fe, la prosperidad y una vida recta. Pero ahora, se encontraba en el centro de una polémica legal, enfrentando graves cargos que podrían destruir su legado para siempre. La fiscalía presentó un caso que pintaba una imagen de Meyer muy diferente a la que conocían sus seguidores. La primera y más perjudicial acusación fue fraude financiero. Según el tribunal,
Meyer y su ministerio presuntamente malversaron millones de dólares en donaciones, desviando fondos destinados a causas benéficas hacia gastos personales suntuosos. La fiscalía alegó que, en lugar de ayudar a familias en dificultades y financiar misiones, se gastaron grandes sumas de dinero en propiedades de lujo, vacaciones extravagantes e incluso compras de lujo. No se trataba solo de una mala contabilidad. Las autoridades insistieron en que se trató de un engaño intencional. Luego surgieron las acusaciones de evasión fiscal. El tribunal alegó que Meyer se había valido de su condición religiosa para evadir el pago de impuestos sobre enormes ingresos. A través de una compleja red de lagunas financieras y organizaciones fantasma, supuestamente había canalizado dinero de forma que no apareciera en los libros. Algunos expertos legales lo compararon con las tramas que suelen asociarse con la corrupción corporativa o los escándalos de Hollywood. No era una líder religiosa. Otra acusación impactante fue la intimidación de testigos. La fiscalía afirmó que varios exempleados habían presentado pruebas de mala conducta financiera, pero antes de que pudieran testificar, fueron presionados para guardar silencio. Algunos incluso alegaron haber recibido amenazas. Advertencias sutiles pero claras de que hablar abiertamente traería graves consecuencias. El tribunal argumentó que esto demostraba un patrón de engaño y encubrimiento, lo que hacía el caso aún más condenatorio. Quizás el cargo más controvertido fue el de conspiración para cometer fraude. La fiscalía insistió en que Meyer no era una figura pasiva en todo esto, ajena a lo que ocurría en su ministerio. Argumentaron que ella había aprobado personalmente transacciones fraudulentas, firmado estados financieros engañosos y permitido, a sabiendas, que se mantuvieran registros falsos. Si el tribunal determinaba que esto era cierto, no solo implicaría una sanción económica, podría significar una verdadera pena de prisión. A medida que se difundían los detalles de la acusación, la opinión pública se sentía dividida. Sus partidarios la calificaron de cacería de brujas, alegando que la estaban atacando debido a su influencia y éxito. Otros, sin embargo, creían que las pruebas eran abrumadoras. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, analistas legales y figuras religiosas, todos a la espera de ver cómo respondería Meyer a los cargos. ¿Se defendería, alegando su inocencia, o el peso de las acusaciones sería insoportable? El escenario estaba preparado para una de las batallas legales más dramáticas de la historia reciente. Una historia de encarcelamiento. Como Joyce Meyer terminó tras las rejas. Joyce Meyer dedicó su vida a predicar sobre la fe, la resiliencia y la redención. Sus palabras habían consolado a millones, guiándolos en sus momentos más difíciles. Construyó un imperio a partir de su mensaje, siendo uno de los rostros más reconocibles del teleevangelismo. Pero todo eso se derrumbó en un instante. El golpe del mazo resonó en la silenciosa sala del tribunal, selando su destino. Las acusaciones en su contra habían estado circulando durante meses. Al principio, se descartaron como rumores. Ataques infundados contra una mujer poderosa que se había ganado enemigos tanto en círculos religiosos como políticos. Pero, a medida que se acumulaban las pruebas, se hizo imposible ignorarlas. Mala gestión financiera, fraud, evasión fiscal. Los cargos parecían una lista de pecados contra los mismos valores que ella había dedicado a promover durante su carrera. Cuando comenzó el juicio, el mundo lo observó con gran expectación. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, seguidores y escépticos. Todos esperaban presenciar la caída de una mujer que alguna vez pareció intocable. Meyer se sentó a la mesa de la defensa, serena pero visiblemente tensa. Su equipo legal había luchado con ahínco, argumentando que la estaban atacando injustamente, que las supuestas pruebas eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. Pero a medida que la fiscalía exponía su caso, detallando las discrepancias en los registros financieros, las cuentas secretas en el extranjero y el lujoso estilo de vida financiado con donaciones destinadas al ministerio, las fallas en su defensa se hicieron imposibles de ignorar. Cuando se anunció el veredicto, culpable de múltiples cargos, la sala se quedó sin aire. Joyce no se movió al principio, con la expresión congelada por la incredulidad. Sus manos, firmemente apretadas sobre la mesa, temblaban ligeramente. La voz del juez era firme, casi indiferente, mientras dictaba sentencia. Varios años en una prisión federal, la palabra parecía flotar en el aire, cargada de firmeza. Su familia, sentada justo detrás de ella, parecía igualmente atónita. El rostro de su esposo palideció.
con la boca ligeramente abierta, como si estuviera a punto de protestar pero no encontrara las palabras. Sus hijos permanecieron sentados en rígido silencio, con la mirada moviéndose entre su madre y el juez, como si desearan que la escena ante ellos fuera un terrible error. Los alguaciles actuaron con rapidez. Uno de ellos le hizo un gesto a Mayer para que se pusiera de pie, y por primera vez, ella dudó. Esto no era real, no podía ser real. Pero el frío acero de las esposas en sus muñecas le decía lo contrario. Los flashes de las cámaras mientras se la llevaban, y los reporteros afuera le gritaban preguntas que no podía responder. ¿Tiene algo que decirles a sus partidarios? ¿Apelará el veredicto? ¿Aún mantiene su inocencia? Su mundo, que antes estaba lleno de adoración y aplausos, se había vuelto en su contra en un instante. El viaje a prisión fue un viaje borroso. La realidad de su situación solo empezó a asimilarse al cruzar las imponentes puertas, con el alambre de púas brillando a la luz del sol. El proceso de admisión fue mecánico. Huellas dactilares, fotos policiales, el cambio de su ropa de diseñador por un mono sin forma. Toda su identidad fue despojada. Ya no era Joyce Meyer, la querida telepredicadora. Ahora era la reclusa 324.719. La primera noche en su celda fue sofocante. El colchón era delgado, el aire viciado, los sonidos lejanos de otras reclusas inquietantes. Permaneció despierta, mirando al techo, con la mente acelerada. ¿Era una prueba divina? ¿Un castigo? Había pasado décadas animando a otros a aferrarse a su fe en los peores momentos. Pero ahora, al enfrentarse a su propio abismo, se encontraba cuestionándolo todo. La prisión no se parecía en nada al mundo estructurado y predecible que había conocido. Los días se confundían, dictados por horarios rígidos y reglas tácitas. Algunas reclusas la reconocieron. Algunos se burlaban de ella, mientras que otros parecían casi divertidos con su presencia. Supongo que ni Dios pudo sacarte de esta. No. Una mujer se burló durante el almuerzo. Meyer no respondió. No tenía nada que decir. Los medios de comunicación seguían deleitándose con su caída. Todo aspecto de su pasado salió a la luz. Cada transacción financiera era examinada con lupa. Cada sermón, reexaminado en busca de hipocresía. Algunos de sus seguidores más fieles aún creían en su inocencia y le enviaban cartas de aliento. Otros se sentían traicionados, luchando por reconciliar a la mujer que habían admirado con la criminal que la habían retratado. En su interior, ella intentaba aferrarse a un propósito. Dedicaba su tiempo a leer, escribir y, con el tiempo, incluso a dirigir pequeños grupos de estudio bíblico entre las reclusas. Al principio se sentía vacía. ¿Cómo podía predicar sobre la redención cuando ni siquiera estaba segura de creer en ella? Pero con el paso del tiempo, se aferró a esos momentos. Eran los únicos recordatorios de quién era. Su familia la visitaba ocasionalmente, aunque las conversaciones eran tensas. El mundo exterior había seguido adelante sin ella. Su ministerio se había distanciado. Su nombre fue borrado de los sitios web oficiales. El imperio que había construido, el legado que con tanto esfuerzo había cimentado, se desmoronaba. Pasaron los años, y con ellos, la tormenta de atención mediática comenzó a desvanecerse. El público encontró nuevos escándalos que lo obsesionaban, nuevas figuras que idolatrar y derribar. Joyce Meyer se convirtió en una advertencia más, un símbolo de cómo incluso los más poderosos podían caer. Pero la pregunta persistía. ¿Había un camino de regreso? ¿Podría alguna vez regresar a la vida que una vez conoció? ¿O era este el final de la historia? El capítulo final de una vida que alguna vez pareció destinada a la grandeza. Sentada en su celda, contemplando las cálidas páginas de su Biblia, se dio cuenta de que no tenía la respuesta. Todavía no. Pero tal vez, solo tal vez, aún estaba a tiempo de descubrirla. Conclusión: Joyce Meyer había dedicado años a predicar sobre la fe, la redención y el poder de la perseverancia. Había construido un imperio sobre esos principios, convenciendo a millones de que ninguna adversidad era demasiado grande ni ninguna caída demasiado profunda. Pero ahora, sentada en una celda, despojada de su estatus, su riqueza y la vida que una vez conoció, se vio obligada a hacerse la misma pregunta que les había planteado a tantos otros. ¿Era realmente posible la redención? Los años tras las rejas la habían transformado de maneras que jamás imaginó. Los primeros meses habían sido los más duros. Cada día era un doloroso recordatorio de que ya no era la mujer que el mundo admiraba. Las cámaras habían desaparecido.
Las luces del escenario se habían apagado y las multitudes que la admiraban habían desaparecido. En su lugar, había paredes de hormigón, una intensa iluminación fluorescente y la fría realidad de que ahora era solo una reclusa más, otro nombre en el sistema. Durante mucho tiempo luchó contra ello. Se dijo a sí misma que apelaría el veredicto, que la verdad saldría a la luz, que sería libre y recuperaría su lugar en el mundo. Se convenció de que esto era solo temporal, de que Dios abriría un camino, pero a medida que los meses se convertían en años, y las apelaciones eran denegadas una tras otra, empezó a comprender que no había una salida fácil. Esta era su vida ahora, y ninguna oración ni ilusión la cambiaría. Pasaba los días intentando mantenerse ocupada, leía libros, escribía cartas y dirigía pequeños grupos de estudio bíblico, pero incluso esas cosas a veces la hacían sentir vacía. La mujer que una vez comandó estadios, que habló a millones de personas a través de pantallas de televisión, ahora se dirigía a un puñado de reclusos en un espacio común reducido. En 1113, vemos que después de que Noé obedeció a Dios, construyó el arca, entró en ella e hizo todo lo que Dios le pidió. Y al salir, Dios le dio una señal para sellar un nuevo pacto con él: nunca más destruiría la tierra con agua. Y esa señal que le dio fue un arco iris. Estoy seguro de que después de estar tanto tiempo en el arca con todos esos, ni siquiera puedo imaginarme a qué olía. Imagínense. Estoy seguro de que necesitaba un arco iris, y a algunos de ustedes también les vendría bien un día de arco iris ahora mismo. ¿Saben? Nunca he oído a nadie decir: oh, mira ese estúpido arco iris. O sea, a todos les gusta el arco iris, y vaya, si nos toca un arco iris doble. Bueno, miren el arco iris doble, y algunos dirán: sí, me toca un arco iris doble. Y si Dios no te da un arco iris, intentó convencerse de que su mensaje aún importaba, que incluso allí, en el lugar más bajo, podía marcar la diferencia. Pero la duda se apoderó de ella como una sombra, susurrando que tal vez lo había perdido todo por alguna razón. El mundo exterior seguía adelante sin ella. El ministerio que había dedicado décadas a construir se distanció poco a poco de ella. Al principio, la defendieron, alegando que era víctima de un hombre corrupto. Pero con el paso del tiempo y la oposición pública, el apoyo se desvaneció. Su nombre fue eliminado de los sitios web oficiales, sus libros fueron retirados discretamente de los estantes, y la organización que una vez consideró la obra de su vida ahora estaba en manos de otros. Su familia la visitaba cuando podía, pero nunca volvió a ser lo mismo. Las conversaciones eran cautelosas, llenas de largos silencios y palabras no dichas. Su esposo intentó ser fuerte, diciéndole que todo estaría bien, pero ella podía ver el dolor en sus ojos. Sus hijos, antes tan orgullosos de estar a su lado, ahora luchaban por reconciliar a la madre que amaban con la mujer que el mundo había condenado. Los medios de comunicación, antes obsesionados con su caída, habían pasado a nuevos escándalos, nuevas controversias. Joyce Meyer ya no era noticia, ya no era tema de debate, se había convertido en una nota al pie, una advertencia. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, se negó a perder la esperanza. Se recordó a sí misma que la vida no terminaba allí, que aún había un futuro más allá de estos muros. No era el futuro que había planeado, ni la vida que había imaginado, pero aún así era un futuro. Encontraba consuelo en los pequeños momentos, ayudando a otra reclusa a superar una crisis, escribiendo cartas a quienes aún creían en ella, aunque fueran pocos. Aprendió a apreciar cosas que antes daba por sentado: el calor del sol en el patio, el sonido de la risa en un lugar donde la alegría era escasa, el simple hecho de despertar y saber que había sobrevivido un día más. Con el tiempo, la ira se desvaneció, dejó de culpar al sistema, a los fiscales, a los jueces. Dejó de luchar contra lo que ya había sucedido. Aceptó que no podía cambiar el pasado, solo lo que hiciera con el tiempo que le quedaba. Y si Él te da lo que le dio a Abraham, Abraham también fue un hombre que obedeció a Dios e hizo muchos sacrificios. Génesis 12 dice que Dios lo llamó a dejar su hogar, su familia y todo lo que conocía, para ir a un lugar que les mostraré. Dios ni siquiera le dijo a dónde ir. En serio, Dios, ¿quieres que me aleje de todo y no tengo ni la más mínima idea de lo que sucederá después? ¿Cuántos de ustedes odian que Dios les diga que dejen ir esto, pero no lo hará? ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Siento que me están destrozando. Bueno, la cosa es esta: si intentas aferrarte a esto mientras intentas aferrarte a aquello, lo perderás.
¿Ves? ¡Qué sorpresa! Y así hizo lo único que sabía hacer. Siguió predicando, no a los estadios ni a la teleaudiencia, sino a las mujeres que la rodeaban. Mujeres que lo habían perdido todo, que no tenían a nadie más a quien recurrir. Mujeres que, como ella, habían sido descartadas por el mundo. No hablaba de riqueza, éxito ni prosperidad, sino de supervivencia, de resiliencia, de encontrar luz en la oscuridad. Ay, por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus palabras realmente importaban. Pasaron los años y corrían rumores sobre su liberación. Algunos decían que saldría antes de tiempo. Otros afirmaban que cumpliría hasta el último día de su condena. Aprendió a no escuchar. Se concentró en lo que podía controlar, en lo que podía hacer con el tiempo que tenía. Y entonces, un día, llegó el momento. Sabía que llegaría. Por supuesto. El papeleo ya estaba procesado, los arreglos hechos. Pero cuando el guardia la llamó, cuando las pesadas puertas se abrieron y salió por primera vez en años, se sintió abrumada. El mundo parecía demasiado grande, demasiado brillante, demasiado rápido. Antes dominaba al público con facilidad, pero ahora, desde fuera, se sentía pequeña. Su familia estaba allí, esperando. Su esposo la abrazaba con fuerza, susurrándole que lo resolverían, que irían día a día. Los medios también estaban allí, con las cámaras encendidas, los reporteros gritando preguntas. Ella no respondió. No estaba segura de tener las palabras. El camino por delante era incierto. No habría un regreso triunfal a su antigua vida, ni la recuperación del imperio que había perdido. Pero al observar a quienes aún la apoyaban, al dar sus primeros pasos hacia lo desconocido, comprendió que tal vez, solo tal vez, la redención aún era posible. No de la forma en que una vez lo había imaginado, no de la forma en que había predicado toda su vida, sino de una manera nueva, de una manera real. Y eso, decidió, tendría que bastar.